Bueno, buenas tardes. Gracias a la sociedad por esta invitación. Para mí es un honor estar de frente a todos ustedes hablándole de un tema que realmente me apasiona, aunque sé que es un poco dolor de cabeza en el día a día de nuestras consultas. Entonces, nada, le voy a hablar de constipación funcional, diagnóstico y opciones terapéuticas actuales. Mis objetivos en el día de hoy, vamos a reconocer las causas principales de la constipación crónica y diferenciar la constipación crónica con el síndrome de intestino irritable de tipo constipación. Vamos a aplicar las herramientas diagnósticas prácticas, incluyendo el examen rectal digital y el protocolo de 3 pasos y pruebas funcionales claves, como también integrar el tratamiento escalonado basado en la guía actualizada de la Organización Mundial de Gastroenterología, que fue actualizada específicamente este año, y vamos a implementar un algoritmo diagnóstico terapéutico centrado en el paciente para optimizar los resultados y, como último, destacar la evidencia del biofeedback y nuevos abordajes terapéuticos. Quiero empezar con este estudio que se hizo en el Rome Foundation Global Epidemiology. Es un estudio que se hizo para estudiar los trastornos funcionales en España, donde se evidenció que un 12,8% de los pacientes desarrollan alguna vez en la vida trastornos funcionales, pero de tipo constipación funcional. En general, un 43,8% a nivel de España, por lo menos una vez los pacientes pueden llegar a desarrollar un trastorno funcional, que esto es un dato importante que tenemos que tener en la cabeza. Entonces, en los congresos siempre hay 2 cosas seguras. Una, que va a haber mucho café, y 2, que hay alguien que va a hablar de estreñimiento. Y esto me tocó a mí. El estreñimiento crónico, es verdad que podemos hacer muchas bromas, pero realmente el paciente que nos llega a la consulta es un paciente cansado porque es un síntoma muy incómodo. Hoy por hoy ya tenemos la certeza de que ya se conoce que el trastorno funcional del estreñimiento crónico entra en el eje intestino-cerebro, y eso nos da un poco más de seguridad a la hora de tratar de forma individualizada al paciente. Como cifra global, el estreñimiento crónico funcional afecta a un 14% de la población mundial. Afecta a nivel de que el paciente va a tener dolor crónico, inflamación, calidad de vida. Y no solo es un síntoma, sino que ya, como mencioné anteriormente, el estreñimiento es un trastorno crónico ya estudiado del eje intestino-cerebro-microbiota, ¿ok? Entonces, rápidamente, los tipos de estreñimiento, yo me atrevo a agregar uno, que es el estreñimiento del viajero, que probablemente entre este fin de semana habrán personas aquí presentes que lo van a presentar, o me atrevería a decir que los ponentes invitados internacionales probablemente entren dentro de esta categoría. Y un estreñimiento que es muy frecuente en la consulta puede ser el estreñimiento nutricional, por deficiencia de fibra, pero ya entrando como tal al estreñimiento crónico, sabemos que tenemos causas primarias y secundarias que nos pueden ocasionar este tipo de estreñimiento. Quise subdividir el estreñimiento inducido por opioides porque ya la FDA lo subcategorizó dentro de las causas secundarias, porque ya tiene un tratamiento únicamente dirigido para este tipo de estreñimiento. Aquí pongo que donde nos vamos a enfocar son en los estreñimientos de causa primaria, que más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, como causas primarias tenemos el estreñimiento de tránsito normal, el estreñimiento de tránsito lento y las alteraciones de la disfunción del suelo pélvico o la disinergia defecatoria. Y no podemos dejar de mencionar el estreñimiento por causas secundarias, como son las alteraciones metabólicas, como más frecuente el hipotiroidismo, la diabetes, la hipercalcemia, que muchas veces lo pasamos por alto y no llegamos a pedirlo en las analíticas de estos pacientes, como disfunción neurológica, el Parkinson, la esclerosis múltiple o algún tipo de lesión medular, y medicamentosas, la más frecuente,
opioides, anticolinérgicos y antidepresivos, sin dejar a un lado las anomalías obviamente estructurales como las obstrucciones, las neoplasias y las estenosis. Ahora entramos un poquito, ¿qué es lo que pasa en este eje intestino-cerebro y qué alteraciones ocurren cuando hay un estreñimiento crónico? Bueno, nosotros vamos a ver alteraciones centrales como hipersensibilidad, hiposensibilidad, trastornos psicológicos, alteraciones motoras como la disminución de células Cajal, que sabemos que es el marcapaso del intestino y del colon, alteraciones sensitivas como la hiposensibilidad rectal, la disbiosis, que es ahora mismo está muy en boga, como la disminución de lactobacilos, los trastornos evacuatorios como la propulsión inadecuada, la contracción inapropiada y los trastornos evacuatorios estructurales, ya sea por rectocele o enterocele. Entonces, hoy por hoy, en el día a día, en una consulta, ¿qué herramientas tenemos a manos que muchas veces la dejamos de hacer por el corre-corre de que tenemos una sala de espera llena de pacientes? Le voy a dar una pista a ver si alguien adivina. ¿Alguien adivina? El tacto rectal. Como hoy por hoy ya tenemos a los presidentes opinando de vacunas, opinando de tratamientos farmacológicos, ahora mismo nos recuerdan que nada supera el tacto rectal, ¿de acuerdo? Realmente el tacto rectal debería tener una voz importante porque es un estudio tan básico que muchas veces por la prisa no lo hacemos y es una técnica que la tenemos ahí, que no tardamos más de 3 minutos y que puede hacer que el paciente no sea sometido a pruebas funcionales y directamente en la consulta ya podemos categorizar qué tipo de estreñimiento tiene este paciente. Este es un estudio que se lo ponen como, ¿será una nueva revolución? No, sino que realmente este estudio lo que nos quiere dejar un mensaje clave. Siempre tenemos que ir desde lo más sencillo a lo más complejo, porque si con un solo tacto rectal podemos decirle al paciente, tú lo que tienes es una disinergia del suelo pélvico, es tan fácil como mandarlo a hacer terapia de biofeedback y no poner al paciente a gastar un montón de dinero en terapias como pruebas diagnósticas como la manometría, la defecografía, que son pruebas que por lo menos en República Dominicana son un poco costosas. Aquí el Colegio Americano de la Gastroenterología nos regala y nos recomienda hacer este protocolo que es muy fácil para hacer un adecuado tacto rectal, como la inspección, la sensibilidad, pero más aún, cómo hacer un tacto rectal donde podamos descartar si realmente hay una disinergia. Lo más importante es pedirle al paciente que contraiga voluntariamente al menos 2 veces y que haga la fuerza de empujo, de relajación del esfínter y del descenso perineal. Con eso, yo les prometo y estoy segura que usted puede darle un diagnóstico al paciente probablemente en la misma consulta. Aquí no quiero profundizar mucho tiempo por el tiempo, pero yo quise poner en los criterios de Roma 4 una tabla para poder comparar el síndrome de intestino irritable de tipo constipación con lo que es constipación funcional. Si fuera tan fácil como la tabla de saber dividir cuando tenemos el paciente en la consulta, pero es casi imposible porque muchas veces el mismo paciente no nos sabe decir, bueno, a veces yo tengo dolor, pero no estoy segura. Porque ¿qué nos dice esta clasificación? Siempre y cuando el paciente refiera dolor, piensa en un síndrome de intestino irritable de tipo constipación. Si no hay dolor, entonces es una constipación funcional. No es tan fácil porque muchas veces se solapa. Pero ¿qué nos dicen las guías? Que si el paciente cumple criterios para un síndrome de intestino irritable de tipo constipación, este diagnóstico siempre debe prevalecer sobre la constipación funcional, ¿de acuerdo? El dolor es el que nos va a guiar si es constipación funcional o si es un síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿qué herramienta diagnóstica tenemos para poder dar con nombre y apellido qué tipo de estreñimiento es?
tenemos un arsenal de pruebas, pero vuelvo y me enfoco en que si nosotros nos tomamos el tiempo para hacer una evaluación inicial correcta, para hacer una historia clínica detallada, para hacer un diario de deposiciones y hacer un buen examen rectal, probablemente nos ahorramos nosotros tener que revisar un montón de resultados y le ahorramos tiempo y dinero a estos pacientes que están muy cansados a la hora de llegar a la consulta porque son años de evolución de clínica. Aparte de eso, si realmente no estamos todavía seguros con esta primera parte, también tenemos los estudios de exclusión, siempre y cuando descartando en función del paciente, la edad y si no hay síntomas de alarma que haya que hacer una colonoscopia, quitando eso cuando no es lesión estructural, pues tenemos pruebas para hacer las pruebas funcionales, para valorar la evaluación de tránsito colónico, para la evaluación de la evacuación y para los estudios funcionales avanzados que son en pacientes donde son refractarios a todo lo que tenemos como opciones terapéuticas. Aquí yo lo quise dividir un poquito para que sea más fácil de las pruebas que tenemos un poco más fácil en el país, porque lamentablemente nos faltan muchas pruebas que quisiéramos tenerla para la facilidad del paciente y también para facilitarnos un poco la consulta. Entonces, como pruebas de tránsito intestinal, las que son más frecuentes y que nos pueden dar bastante dato, tenemos los marcadores radiopacos y la centellografía. Como prueba de contractilidad intestinal tenemos la manometría colónica, que realmente esta prueba es bastante buena, pero usualmente la debemos dejar cuando ya es un paciente refractario a todo tipo de tratamiento, que estemos pensando ya en tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Y las pruebas de evacuación, las más frecuentes, la manometría no rectal y la prueba de expulsión del balón. Para la sensibilidad tenemos el varostato, que no lo tenemos en el país, y no quiero dejar de mencionar la de fecografía con bario o por resonancia magnética también para las pruebas de evacuación. Entonces, estos son los 3 tipos de patologías que queremos enfocarnos ahora en la presentación. Constipación de tránsito normal. Va a representar un 40-60% de los tipos de pacientes con estreñimiento crónico. Aquí el tránsito va a estar totalmente normal. Lo que sí llama la atención va a ser la percepción de la distensión rectal y la hipersensibilidad visceral que presentan estos pacientes. Como son patologías funcionales, claro que sí, va a ser probablemente un paciente con ansiedad, un paciente con mal manejo del estrés y un paciente probablemente con depresión. En el tránsito lento, lo que vamos a ver es una disminución significativa de la motilidad colónica, una reducción importante de las células intersticiales de Cajal, que, como sabemos, es el marcapaso intestinal, con una prevalencia de un 15 a un 30% de los casos de estreñimiento crónico. Lo quise dejar de último, que es el famoso discinergia defecatoria o trastorno funcional de la defecación. Tenemos 4 tipos de trastornos de la discinergia y esto va a prevalecer entre un 25 a un 50% de los pacientes con estreñimiento crónico y un 70 a un 80% de estos pacientes van a tener éxito con la terapia del biofeedback. Aquí rápidamente quiero mostrarle este estudio con radiopaco de la revista de neurogastroenterología en 2016 de una paciente que se le hizo un estudio de marcadores radiopaco y fíjense cómo totalmente pasa colon, pero cuando llega recto es el problema porque es un problema de evacuación, no es un problema de colon. Esta imagen me encanta porque aparte de la imagen manométrica te explica qué es lo que pasa a nivel de esa musculatura del suelo pélvico, como si no hay un pujo bueno, no se relaja la cintilla puborectal, con lo cual el esfínter externo y el esfínter interno no va a relajar. Y aquí eso es lo que ocurre cuando hay una discinergia defecatoria. Aquí les presento los 4 tipos de discinergia defecatoria manométricamente con la imagen de Rao, que es muy fácil de entender, aunque también nos llevamos de la clasificación de Londres para poder dar nombre y apellido y hacer el estudio manométrico final.
Y como me quedan pocos minutitos, ya este es el gol estándar ya de la presentación. El enfoque escalonado, que me tomé el tiempo para enfocarme únicamente en esta nueva actualización de la Organización Mundial de Gastroenterología. En palabras simples, ellos nos recomiendan de ir siempre desde lo más sencillo a lo más complejo. Paciente que tiene un tránsito normal, bueno, pues ellos nos recomiendan la buena hidratación, el polietilenglicol, la fibra, magnesio, el sena, y en pacientes que no van respondiendo, pues entonces vamos sumando tratamiento, como primero, si pensamos que es algo funcional, pues hacerle las pruebas funcionales del lugar y usar la nueva terapia farmacológica que está hoy por hoy. Entonces, voy rápidamente. Voy a mostrar todos los fármacos que hay hoy en día versus placebo, todos los trials que se han hecho, donde se demuestra la eficacia casi al doble o al triple de toda esta farmacología. Tenemos la linaclotida, la plecanatida, la lubiprostona, la prucaloprida, que me encanta porque actúa a la semana, ya tú tienes un paciente que va a mejorar si va a responder a esto. El oxibitazo, que ya está usándose en Japón y que todavía está en fase 3 para nosotros poderlo utilizar. El tenapador, que se usa en síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento con mucho dolor, porque tiene muy buenos resultados con el dolor. Y en el abordaje terapéutico no farmacológico, pues tenemos el biofeedback, que ya he hablado bastante de eso y de sus buenos resultados. Aquí los trials que se usaron para que la FDA los aceptara. La cápsula vibratoria, que no puedo dejar de decir este chiste de un médico que está aquí presente que lo quiero mucho, que espero que cuando lo tengamos aquí se le dé el uso adecuado y no me lo usen para otras cosas. Y aquí también le demuestro la eficacia versus placebo, que mejora hasta un %. Entonces, la irrigación transanal, las terapias de neuromodulación como la estimulación del nervio vago, la estimulación del nervio sacro y la estimulación magnética transcranial, y la intervención quirúrgica en pacientes que no me responden a nada de esto que le acabo ya de comentar. Como mensajes que quiero que se lleven a casa, el estreñimiento funcional es una condición crónica multifactorial porque viene de alteraciones del eje intestino-cerebro. La historia clínica, la exploración física y el examen rectal digital son herramientas importantes que nos pueden garantizar que el paciente no tenga que estar sometido a haciéndose múltiples pruebas diagnósticas, porque con solamente esto podemos diagnosticar una disinergia defecatoria. El diagnóstico funcional escalonado, manometría no rectal, prueba de expulsión de balón y defecografía. Son pruebas que van a dirigir terapias efectivas y evitar estudios innecesarios. El tacto rectal, que para mí es muy importante, las nuevas opciones terapéuticas que van a ampliar el abordaje más allá de los laxantes clásicos, y el impacto en la calidad de vida y en costos sanitarios que tiene todo esto. Para un diagnóstico funcional ajustado a todas las guías clínicas, manometría, defecografía, cápsula de motilidad para identificar disinergia, tacto rectal, el biofeedback es el mejor éxito terapéutico. Un mensaje claro: diagnóstico dirigido, tratamiento efectivo. Y aquí, ya en forma de resumen, todo lo que tenemos como fármacos actualizados con las guías y las aprobaciones y para qué tipo de clínica o qué tipo de estreñimiento se pueden usar. Muchas gracias por la invitación.